Vale, ahora, hoy vamos a estar aquí hablando sobre la regulación cardiovascular o del sistema cardiovascular. Lo primero que hay que saber o entender es qué tipo de regulación del sistema cardiovascular existe. Podemos diferenciar dos grandes brazos de regulación cardiovascular. Primero, una regulación intrínseca, la cual está basada en mecanismos locales, donde podemos diferenciar regulación por actividad metabólica local, una autorregulación de la presión arterial y regulación de los grandes vasos mediada por el óxido nítrico. Ahora, aparte de esta regulación intrínseca o local, tenemos también la regulación extrínseca o regulación sistémica, la cual tiene dos brazos, por un lado regulación nerviosa, mediada por el sistema nervioso simpático y parasimpático, y por el otro la regulación humoral, en la cual destaca el sistema renina, angiotensina y aldosterona. ¿Ok? Ahora, antes de pasar a lo que es la regulación local, que es lo primero que vamos a hablar, es importante destacar que lo producto del metabolismo de las células se producen distintas sustancias de desecho que van a actuar como sustancias vasodilatadoras. Esto va a influir mucho en la actividad de los esfínteres precapilares y van a regular el flujo a los lechos capilares. Es decir, en función de qué tanto metabolismo o de qué tan activa sea una célula, más o menos productos de desecho producirán y por ende habrá más o menos vasodilatación. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar cómo, aquí tenemos el nivel de metabolismo normal de una célula. Ahora, a medida que tú vas aumentando el nivel del metabolismo, vemos que incrementa de forma casi proporcional el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta gráfica? Bueno, de que el flujo sanguíneo está íntimamente relacionado con el metabolismo local. Por ende, en un mismo tejido puedes tener áreas donde tengan un mayor flujo sanguíneo que otras. Esto dependiendo tanto de su metabolismo. Y aquí tienes algunas sustancias de desecho que se utilizan como metabolismo. Entre estas además tenemos la disminución de la presión de oxígeno en el tejido. Tienes también la producción de adenosina, de CO2, de ácido láctico, de protones, de potasio, disculpen, de histamina, que está mediada también que está muy relacionada con la inflamación, y también con ADP y AMP. ¿Ok? Ahora, pasando a la regulación intrínseca, vamos a hablar sobre la regulación por la actividad metabólica, que esto está muy relacionado con lo que se mencionó previamente. Ahora, dos son los fenómenos estrella que nos permiten dilucir o observar cómo es la regulación por la actividad metabólica. Uno de estos es la hiperemia activa, donde vemos que un aumento de la actividad metabólica va a conllevar a una vasodilatación y por ende un mayor flujo en el tejido. Esto se debe a, como ya se vino a mencionar, una acumulación de sustancias de desecho. Es decir, tienes una célula y la célula aumenta su actividad, ¿verdad? Por ende aumenta su actividad metabólica. Este aumento de la actividad metabólica, por ejemplo, una fibra muscular, la fibra se activa, aumenta su actividad metabólica, por ende se contrae en este caso. Al contraerse va a producir sustancias de desecho o va a producir más sustancias de desecho, las cuales van a ir hasta los esfínteres precapilares, van a causar vasodilatación y por ende van a causar un aumento en el flujo del lecho capilar de aquellas células que tengan un metabolismo aumentado. Por ende, en aquellas células que tengan actividad metabólica aumentada vamos a tener mayores productos de desecho y por ende vamos a tener mayor flujo sanguíneo. Y este flujo sanguíneo se va a mantener en tanto el aumento de la actividad metabólica se mantenga. Es decir, cuando cese el aumento y llega a niveles basales, el flujo sanguíneo también va a llegar hasta niveles basales, como lo estamos viendo en esta gráfica. Un periodo de mayor actividad, como es la contracción de una fibra muscular, vamos a tener mayor flujo sanguíneo, pero cuando acaba la contracción, el flujo sanguíneo vuelve a su estado basal. Esto es la hiperemia activa. Ahora tenemos el segundo mecanismo que es la hiperemia reactiva. En este caso tiene una disminución del flujo por compresión. Ponte que tú una arteria la pinces. Por ejemplo, un perfecto ejemplo de esto puede ser cuando le tomas la presión arterial a un paciente. En ese momento estás creando una compresión sobre la arteria. En este caso, en los tejidos que están hipoperfundidos de forma transitoria, es decir, que están posterior a la compresión, va a haber una acumulación de sustancias de desecho. Y estas sustancias van a causar que cuando se
Cuando se libere la compresión o cuando se quite o cuando se libere la arteria y pueda fluir normalmente el flujo sanguíneo, valga la redundancia, va a haber una vasodilatación refleja producto de la acumulación de la sustancia de desecho. Y esta vasodilatación refleja, como vemos acá, va a ser directamente proporcional al tiempo en el que estuvo la arteria comprimida. Es decir, si tú la mantienes, a mayor tiempo que tú mantengas esta arteria comprimida, mayor va a ser la duración de esta vasodilatación refleja. Ahora, algo importante que tenemos que tener aquí muy en cuenta y hacer mucho énfasis es que la hiperemia reactiva no se debe a acumulación de sangre por detrás de la compresión, es decir, antes de la compresión. No, esto no sucede, no se acumula sangre. Es importantísimo que lo tengan claro. La hiperemia reactiva se debe a la acumulación de sustancias de desecho por la hipoperfusión transitoria, hace que se acumulen y después cuando se libere la compresión hay una vasodilatación refleja, la cual dura en función de cuánto tiempo haya durado la compresión. ¿Ok? Ahora, pasado de la regulación por actividad metabólica, vamos con la autorregulación por cambios en la presión arterial. Vemos que ante cambios en la presión arterial sistémica, o por supuesto, vamos a tener pocos cambios en el flujo sanguíneo local. Es decir, cuando tú incrementas de forma aguda o brusca la presión arterial, va a haber un momento que, claro, va a haber un aumento del flujo sanguíneo, pero casi de inmediato, en los minutos, el flujo sanguíneo vuelve o se normaliza y por ende se habla de que hay pocos cambios en el flujo sanguíneo local. A este fenómeno en el que se mantiene el flujo en rangos normales se llama autorregulación y la autorregulación maneja presiones de entre 70 y 180 milímetros de mercurio, pero esto puede variar de tejido en tejido. Por ejemplo, el tejido cerebral que maneja presiones de autorregulación de entre 60 a 150 milímetros de mercurio. Ahora, aquí vemos la gráfica y quiero que nos concentremos en esta curva roja, donde vemos que a corto plazo vamos a tener, como es el rango de autorregulación, esta pequeña meseta que estoy aquí señalando, es el rango de autorregulación, en donde si la presión se mantiene en estos rangos, vemos que la variación del flujo sanguíneo va a ser mínima. Ahora, por debajo de las presiones de autorregulación, vamos a tener una hipoperfusión del tejido debido a que no le llega suficiente sangre. Y por encima vamos a tener que hay un aumento brusco del flujo sanguíneo porque la arteria no puede responder adecuadamente a esto y tienen que entrar otros mecanismos. Y aquí vemos cómo varía, en ejemplo, el tejido cerebral, que quiero que nos concentremos en la curva azul en este caso, que es la que señalo. Aquí vemos cómo la presión es un tanto diferente, o los rangos de autorregulación son un tanto diferentes a los rangos que manejamos aquí, que esto ya es tejido digamos medio, es un rango medio, mientras que aquí hablamos de específicamente la presión a nivel cerebral. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se debe estos fenómenos de autorregulación por cambios en la presión arterial? Se habla de dos teorías, la teoría metabólica y la teoría miogénica. Primero tenemos la teoría miogénica, que en este caso un aumento de la presión arterial va a conllevar a que se estire más la arteria. Este estiramiento causa activación de mecanorreceptores que van a causar de forma refleja vasoconstricción, porque al activarse estos mecanorreceptores va a haber despolarización de los músculos lisos, de los miocitos lisos, y va a causar entrada de calcio y por ende va a darse la vasoconstricción refleja. Esto va a causar que se mantenga el flujo en sus rangos normales. Ahora, el caso contrario, disminuye la presión arterial, se estira menos la arteria, como vemos aquí, hay canales de calcio asociados, se estira menos la arteria, por ahí menor estimulación de los mecanorreceptores, por ende hay vasodilatación refleja por relajación de los miocitos y esto va a causar que se pueda mantener el flujo. Ahora, hay una segunda teoría que es la teoría metabólica, que tiene mucho que ver con lo que ya venimos hablando previamente. Aumentas la presión arterial, va a aumentar el flujo al tejido. Este aumento del flujo va a causar aumento de la presión de oxígeno y va a haber un lavado de las sustancias vasodilatadoras. Por ende, hay vasoconstricción con disminución de flujo. ¿Por qué hay esta vasoconstricción? Porque tienes menor disponibilidad de vasodilatadores. Por ende, va a disminuir la vasodilatación de cierta manera. Es decir, no tanto es que haya sustancias vasoconstrictoras, sino es que la ausencia de sustancias vasodilatadoras es la que va a causar una vasoconstricción relativa en este caso. Ahora,
el caso opuesto, disminuyes presión arterial, vas a disminuir el flujo. Y al tú disminuir el flujo vas a tener dos cosas. Disminuyes la presión de oxígeno en el tejido y vas a tener acumulación de sustancias vasodilatadoras, que son las sustancias de desecho. Esto va a causar una vasodilatación refleja que va a causar un aumento del flujo. Y aquí tenemos las diferentes sustancias vasodilatadoras que van a ocasionar esto. Es decir, a presiones altas hay un mayor lavado de estas sustancias del flujo sanguíneo y por ende hay vasoconstricción por disminución en su disponibilidad a nivel local. Mientras que a mayor presión arterial hay acumulación, a menor presión arterial, disculpen, hay mayor acumulación de estas sustancias vasodilatadoras y por ende hay vasodilatación producto de su acumulación. ¿Ok? Entonces, tanto la teoría miogénica como la teoría metabólica son dos teorías que nos intentan explicar y que generalmente se tienen que ver como un conjunto y que ambas interactúan entre sí. No es que o es una o es otra, no, son las dos las que lo permiten explicar los fenómenos de autorregulación. Y recordemos bien que la autorregulación, su definición, es que hay pocos cambios en el flujo sanguíneo local o de un tejido a una variaciones de presión arterial y esto se mantiene a rangos y esto se da en un rango que es el rango fisiológico, que usualmente es de entre 70 y 180 milímetros de mercurio. ¿Okay? Ahora, por último, de la regulación intrínseca vamos a hablar de la regulación de grandes vasos por el óxido nítrico. Tenemos aquí este ejemplo, donde tienes un aumento de la fuerza de sillamiento que es por aumento del flujo sanguíneo. En este caso se debe a un aumento de la presión arterial. Vamos a ver que el aumento de la presión arterial conlleva un aumento del roce a nivel de las paredes. En este caso, esto es endotelio. Esto que está aquí es el endotelio y esto es el músculo liso. ¿Okay? Entonces aumenta la fuerza de roce sobre el endotelio. Este aumento de la fuerza de roce va a causar un aumento en la actividad del receptor dependiente, que este también es un mecanorreceptor. Y este receptor va a ser estimulado por el roce, por el roce del endotelio. Entonces, al estimular este receptor, vamos a estimular vamos a aumentar la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa, lo cual va a aumentar los niveles de óxido nítrico. El óxido nítrico es liposoluble y puede fácilmente difundirse desde el endotelio hacia el músculo liso de las arterias. Y al difundirse allí va a causar aumento del GMP cíclico en el músculo liso vascular. Y la acumulación o el aumento del GMP cíclico en el músculo liso vascular va a causar al final vasodilatación. Debido a que, bueno, el músculo liso vascular se relaja por la acumulación de GMP cíclico y este al relajarse va a causar la vasodilatación. ¿Okay? Entonces, en conclusión, al aumentar la presión arterial, aumenta la fuerza de roce sobre el endotelio de la arteria. Esto causa activación de un mecanorreceptor que nos va a conllevar a un aumento en la actividad de la sintetasa de óxido nítrico. Esto va a aumentar los niveles de óxido nítrico a nivel endotelial, que es cual se va a difundir hacia el músculo liso vascular. Y esto va a causar que se active la guanilate ciclasa, soluble en este caso, produce GMP cíclico y la acumulación de GMP cíclico en los músculos liso vascular va a conllevar a la relajación de este mismo. ¿Ok? Ahora pasemos a lo que es regulación extrínseca, que en este caso no hablamos de una forma local del tejido, sino esto ya de una forma más general a nivel de todo el cuerpo. Y estos son mecanismos que pueden ser a largo o corto plazo. Ahora, primero tenemos la regulación nerviosa, que está mediada básicamente por el sistema nervioso autónomo en su brazo simpático y parasimpático. Y también está controlada por varios reflejos, que son, por ejemplo, reflejos vasoreceptores aórticos carotídeos, los vasoreceptores cardiopulmonares y los quimiorreceptores. Los más importantes son los dos primeros. El último, el reflejo de los quimiorreceptores, es un reflejo que controla más la actividad respiratoria que la actividad cardiovascular. Sin embargo, también tiene cierto efecto sobre el sistema cardiovascular y por ende lo vamos a mencionar aquí. Ahora tenemos otro reflejo o otro brazo que es la regulación humoral, la cual está mediada principalmente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también por la hormona antidiurética o vasopresina y también por el péptido natriurético. También hay otras sustancias vasoactivas que pueden ser tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras.
Entre estas puedes tener la endotelina, puedes tener el mismo óxido nítrico, puedes tener, bueno, angiotensina, tienes también las histaminas, las citocinas, etcétera. Lo que me quiero enfocar, en lo que quiero que nos llevemos de la regulación humoral, va a ser el sistema de angiotensina y aldosterona, hablar un poco de la hormona antidiurética y de los pépticos y del péptido natriurético auricular. Ahora, hablando del sistema nervioso, en este caso vemos que tenemos al sistema nervioso simpático, que va a tener efectos tanto a nivel cardíaco como a nivel vascular. Ahora, ¿qué efectos tendrá la actividad del simpático a nivel cardíaco? Bueno, va a ser mediado a través de los receptores beta 1, los cuales van a conllevar aumento del AMP cíclico, que conlleva aumento de la entrada de calcio por fosforilación de los canales. Esto también, a mayor entrada de calcio a la célula, va a conllevar una mayor liberación del calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico. Y esto también va a causar, y la actividad y la estimulación simpática también va a causar un aumento de la actividad de la bomba cerca. Por ende, tienes que sacar más rápido el calcio, porque al aumentar la actividad simpática también aumenta la frecuencia cardíaca, y por ende la contracción tiene que ser más vigorosa, y por ende tiene que durar menos la contracción. Por ende, la activación de la bomba cerca permite que aumente la dinámica de la mecánica cardíaca, y por ende se pueda trabajar el corazón de forma más eficiente, relajándose en menos tiempo y contrayéndose con mucha más fuerza. ¿Okay? Ahora, a nivel vascular van a actuar son los receptores alfa 1, que van a regular el tono arterial. Ahora, el tono arterial está básicamente regulado por el sistema simpático. Como bien se recuerda, el parasimpático tiene poca actividad a nivel vascular. ¿Qué va a hacer el simpático? Al aumentar la actividad simpática vas a aumentar vas a aumentar el tono arteriolar, y por ende vas a causar vasoconstricción. Es decir, a mayor actividad simpática, mayor vasoconstricción. Ahora, hablando ahora de los efectos del sistema nervioso parasimpático, tenemos que tiene efectos cardíacos básicamente. Estos están mediados por el receptor M2. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El M2 va a causar disminución del AMP cíclico, lo cual va a antagonizar directamente con los efectos del sistema nervioso simpático. Esto, a su vez, la actividad del parasimpático va a causar la apertura de canales calcio dependientes de acetilcolina, que son los ICA, o la corriente ICA. Y también va a disminuir la corriente de calcio por inhibición de los canales de calcio. Y todo esto va a causar al final hiperpolarización de las células, por ende va a disminuir frecuencia cardíaca. También disminuye el dromotropismo, porque disminuye la conductividad, y de forma leve vas a disminuir el inotropismo, la fuerza de contracción del corazón. Esto es por efecto del parasimpático. Ahora, los efectos vasculares del parasimpático, como ya lo mencionamos, son bastante leves, solamente están limitados a órganos sexuales. ¿Ok? Vale, ahora vamos a hablar sobre los reflejos en los que interviene el sistema nervioso. Primero, hablemos del reflejo de los vasoreceptores. Los vasoreceptores son receptores que se ubican tanto en el seno carotídeo como en el callado aórtico. Estos van a sensar, como lo vemos acá, aumentos en la presión arterial. Y aumentos en la presión arterial va a conllevar aumentos en su actividad. ¿Ok? Ahora, estos reflejos tienen vías aferentes que viajan a través tanto del nervio vago como el glosofaringeo hasta el bulbo raquídeo. Y una vez en el bulbo raquídeo van a entrar en este circuito. Ahora, explicando brevemente cómo es este circuito, tenemos que estos son los vasoreceptores que se ubican tanto a nivel del seno carotídeo como del callado aórtico. Estos van a llegar hasta el bulbo raquídeo y se conectan con el núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario va a tener influencias tanto en el sistema nervioso simpático como parasimpático. Primero vamos a hablar de la división simpática. Tenemos que el núcleo del tracto solitario va a estimular al área caudal ventrolateral, que es GABAérgica, es decir, son neuronas inhibitorias. Esta área caudal ventrolateral va a proyectar hacia el área rostral ventrolateral, que esta área rostral ventrolateral es glutamatérgica, es decir, es un área estimulatoria. ¿Ok?
Y es también importante saber que el área rostral ventrolateral es un área con descarga tónica, es decir, que va a descargar espontáneamente. Esto es algo importante que lo tenemos que tener en cuenta. Y la descarga del área ventrolateral, rostral ventrolateral, va a causar un aumento en la actividad de la actividad simpática preganglional. Es decir, el área rostral ventrolateral es la que va a activar al sistema nervioso simpático o a la parte preganglionar, que después va a proyectar hacia las neuronas postganglionares, y estas van a llegar al final hacia los vasos, hacia los órganos eferentes. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando aumentas la actividad del núcleo del tracto solitario, vas a aumentar la actividad del área caudal ventrolateral. Y al aumentar la actividad del área caudal ventrolateral, que es inhibitoria, va a causar inhibición del área rostral ventrolateral. Y como esta área rostral ventrolateral va a estimular al simpático, vamos a tener que vas a inhibir esta área, y por ende vas a inhibir de forma indirecta la actividad del sistema nervioso simpático en completo. Específicamente la parte del tono arterial. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la influencia en el parasimpático? Tenemos que el núcleo del tracto solitario va a proyectar directamente hacia el núcleo ambiguo y hacia el núcleo dorsal del vago. Estos ambos son neuronas preganglionares que van a dirigirse hacia los órganos eferentes. ¿Ok? Entonces, en resumen, el núcleo del tracto solitario va a inhibir la actividad del tracto solitario, va a causar inhibición del simpático y estimulación del parasimpático. Ok, ahora, con estas premisas, teniéndolas en cuenta, vamos a pasar ahora a este ejemplo. Imaginemos que aumentamos la presión arterial y por ende aumentamos la descarga de los vasoreceptores. Ok, ahora aumentas la actividad de los vasoreceptores, esto causa un aumento en la descarga del tracto solitario. Vamos a ver qué pasa en el sistema nervioso simpático. Tenemos que aumentar la actividad en el área caudal ventrolateral, y su aumento en la actividad va a causar que se inhiba el área rostral ventrolateral. Al inhibirse el área rostral ventrolateral, vamos a ver que se va a inhibir el sistema nervioso simpático, la actividad simpática. Ahora, hablando de su actividad parasimpática, tenemos que se estimula las neuronas del núcleo ambiguo y del núcleo dorsal del vago. Y por ende, estas dos actividades vamos a tener que se inhibe la actividad simpática y se estimula la actividad parasimpática. Es decir, hay una mayor vasodilatación con disminución de la frecuencia cardíaca. Es decir, disminuye tono arteriolar y disminuye presión arterial en consecuencia. Ahora vamos a lo opuesto, una disminución de la presión arterial, que eso equivale a una disminución de la descarga de los vasoreceptores. Esto causa la disminución de la actividad de los vasoreceptores, disminución en la actividad del núcleo del tracto solitario. A nivel simpático tenemos que disminuir la actividad del área caudal ventrolateral, que esto conlleva a un aumento en la descarga tónica o descarga espontánea del área rostral ventrolateral, lo cual esto va a conllevar un aumento en la actividad simpática. Ahora, a nivel del parasimpático tenemos que disminuir tanto la actividad del núcleo ambiguo como del núcleo dorsal del vago. Y estos dos efectos, tanto simpático como parasimpático, vamos a tener que se estimula la actividad simpática con aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cardiovascular, y se inhibe el parasimpático, como ya lo venimos mencionando. Como vemos, todo esto se traduce en aumento del tono y aumento de la presión arterial. ¿Ok? Ahora, hablando del reflejo de vasoreceptores cardiopulmonar, tenemos que estos vasoreceptores, al contrario de los que ya se mencionaron, se ubican más que nada en aurículas, ventrículos y arteria pulmonar. Ahora, su actividad es un tanto distinta a los que ya mencionamos, porque estos vasoreceptores van a estar estimulados por aumento de la presión dentro de estas áreas, es decir, llega más sangre a los aurículas, ventrículos o arteria pulmonar. Este aumento de la presión, debido a un aumento del flujo, va a tener dos efectos importantes: aumento de frecuencia cardíaca y aumento de contractibilidad. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque al tú aumentar la presión dentro, vas a causar que se estimulen mecanorreceptores en estas áreas que son los vasoreceptores.
sea, vas a aumentar van a estimular los vasoreceptores. Estos vasoreceptores van a estimular la mecánica cardíaca con el objetivo de que no se acumule sangre. Porque si se ponen a ver estos aumentos, estos vasoreceptores solamente se van a estimular cuando llega mayor flujo sanguíneo a esas áreas cardiovasculares. Es decir, cuando llega más sangre a aurículas, cuando llega más sangre a ventrículos y cuando le llega más sangre a las arterias pulmonares. Estos vasoreceptores son importantes porque van a complementar la acción de tanto los reflejos previos como del sistema simpático en dado caso, por ejemplo, en una situación de esfuerzo intenso de ejercicio. Vale, ahora vamos con los quimiorreceptores, que como menciona, es un reflejo más que nada que influye sobre el aparato respiratorio, porque vemos que sus estímulos que los desencadenan es una disminución de la presión de oxígeno, del aumento de la presión de CO2 o una disminución del pH. Estos cambios traen consigo que se estimulen los quimiorreceptores tanto periféricos en seno carotídeo como en los centrales a nivel del bulbo raquídeo. Y la activación de estos quimiorreceptores va a causar un aumento de la frecuencia respiratoria. Los efectos pulmonares lo van a ver mejor cuando se habla del sistema respiratorio. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros a nivel cardiovascular? De que una actividad más prolongada o sostenida de estos quimiorreceptores va a traducirse en un aumento de la mecánica cardíaca con aumento de todas las propiedades del corazón y cronotropismo, dromotropismo, inotropismo, etc., que se va a traducir en taquicardia. Muy bien, ahora entrando en la regulación hormonal o humoral, vamos a empezar a hablar del sistema más importante en la regulación hormonal de la sistema cardiovascular, y es el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Ok? Ahora, primero tenemos el angiotensinógeno, que se sintetiza a nivel hepático. Este es un metabolismo inactivo, el cual tiene que ser activado debido a la actividad de la enzima renina. La renina va a causar, que es liberada por riñón, va a causar que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, como vemos acá. Ahora, ¿qué va a causar que se libere la renina? Bueno, su secreción va a estar estimulada por varios factores que están en esta lista, como es disminución de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo renal, aumento del tono simpático o disminución de la concentración de de cloruro de sodio a nivel de los túbulos renales. Ahora, se secreta la renina. La renina va a causar que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. La angiotensina 1 después va a llegar hasta capilar pulmonar y de otros lechos capilares, donde se encuentra a nivel de endotelio la enzima convertidora de angiotensina o AC, como está aquí, debido a sus siglas en inglés. Y la enzima convertidora de angiotensina va a causar que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Ahora, una vez formada la angiotensina 2, vamos a tener que esta tendrá diversos efectos a nivel sistémico. Entre estos efectos tenemos primero aumento del tono simpático. El otro, aumento del tono arteriolar, que se traduce en un vasoconstricción con un incremento en la presión arterial. De hecho, la angiotensina 2 es el vasoconstrictor o el agente vasoconstrictor más potente que existe a nivel del organismo. Importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante que causa el aumento de la secreción de angiotensina 2 es el aumento de la secreción de ADH. ¿Okay? Ahora, la angiotensina 2 también tiene otros efectos, como es la liberación de aldosterona y también el aumento de la reabsorción tubular a nivel renal. Tiene efectos también a nivel renal, aunque esto se hablará en unidades posteriores. Ahora, aquí vemos mejor lo que son los efectos de angiotensina 2, como es la hipertrofia cardíaca y vascular. Esto se ve más que nada a largo plazo. Vasoconstricción sistémica con aumento de la presión arterial, causa sed y aumenta la ingesta de sal. También aumenta el volumen sanguíneo debido a esto y con esto aumenta la presión arterial. También a nivel de la corteza adrenal vas a aumentar la secreción de aldosterona. Y a nivel de hipófisis vas a aumentar la secreción de ADH. Ambos que van a estimular la retención renal de sodio y de agua.
Y todo esto, tanto la vasoconstricción como el aumento del volumen, como el aumento del volumen debido a la reabsorción, la mayor reabsorción de líquido y de sal, va a conllevar un aumento de la presión arterial. ¿Ok? Ahora, ¿qué efectos tiene la aldosterona? Bueno, primero, rápidamente la aldosterona es una hormona liposoluble que se sintetiza a nivel de la glándula adrenal. Más que nada, su principal estímulo es el aumento de la angiotensina 2. También se puede estimular por bajos niveles de potasio, de sodio o de altos niveles de potasio. Y su actividad principal es básicamente a nivel de la célula, a nivel de las células principales de los túbulos colectores de riñón, donde van a estimular la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Okay? Esto igualito más adelante lo van a ver, la opción de la aldosterona a nivel renal. Por el momento, lo que más nos interesa del sistema renina-angiotensina-aldosterona es la actividad de la angiotensina 2 y todos sus efectos, tanto la vasoconstricción como el aumento del líquido sanguíneo, el aumento del volumen sanguíneo por retención de líquido y también el aumento del ADH. Que hablando del ADH, esto es una hormona muy importante, que sus siglas de hecho significan hormona antidiurética porque disminuye la diuresis debido a sus efectos renales. Ahora, primero, ¿qué estimula la secreción de ADH? Bueno, los mismos reflejos vasoreceptores que ya venimos mencionando aquí, tanto de callado aórtico como del seno carotidio, van a también viajar, o sea, sus estímulos, sus fibras aferentes van a viajar también a hipotálamo, hasta el núcleo paraventricular y supraóptico. A nivel de estos ambos núcleos, también se hallan buenos osmoreceptores, y tanto la estimulación de los osmoreceptores como de los vasoreceptores va a causar un aumento en la secreción de ADH por el lóbulo posterior de la hipófisis. Ahora, estos son los distintos estímulos que van a aumentar o disminuir la secreción de ADH. Vemos que la ADH va a estar aumentada, o su secreción va a estar aumentada por aumento de la osmolaridad plasmática por encima de 1%. Esto cuando sucede, por ejemplo, cuando la persona no ha tomado agua, es decir, está deshidratada la persona. Cuando hay disminución de la volemia, por ejemplo, en una hemorragia. Hay disminución de la presión arterial cuando la persona tiene náuseas o consume ciertos fármacos como la morfina, nicotina, o en bipedestación prolongada. Ahora, ¿qué nos disminuye la secreción de ADH? Una disminución de la osmolaridad plasmática, por ejemplo, una persona que haya tomado una cantidad enorme de agua, aumento de volemia o un aumento de la presión arterial, como por ejemplo cuando un aumento de la presión arterial, básicamente. El consumo de alcohol, por eso de hecho a uno le dan ganas de ir al baño cuando toma mucho alcohol, o de hecho cuando hace frío, que no sé si han notado que cuando hace frío dan hasta más ganas de ir al baño. ¿Ok? Todos estos estímulos van a conllevar un aumento de la secreción tónica de ADH. Ahora, ¿cuáles son sus efectos? Los efectos de ADH. Bueno, un efecto a grandes concentraciones de ADH tenemos que haber una vasoconstricción sistémica, que de hecho, debido a esto, es que recibe su segundo nombre, que es vasopresina, porque es también un agente vasoconstrictor. Y su segundo efecto, que es de hecho uno de los más importantes, o el más importante, es la reabsorción de sodio y agua, principalmente de agua a nivel de los tubos colectores. Que esto es debido al aumento de la expresión de las acuaporinas a nivel de las células principales. Ahora, este efecto va a conllevar un aumento de volemia y por ende también por este aumento de volemia aumenta la presión arterial. ¿Ok? Ahora, ya pasado del ADH, vamos con el péptido natriurético auricular. Este es parte de la familia de péptidos natriuréticos, que no solamente está el auricular, también tenemos un péptido natriurético cerebral, por ejemplo. Ahora, este es sintetizado a nivel de aurícula debido a la distensión de esta, como vemos aquí. Tenemos diversos estímulos que van a aumentar la liberación de péptido natriurético auricular, como lo es el aumento de la presión y del volumen a nivel de las aurículas. Es decir, cuando aumenta mucho el volumen a nivel de aurículas, vas a tener la liberación del péptido natriurético y sus efectos son los siguientes. Vas a causar un aumento de la diuresis, es decir, su efecto es completamente el opuesto a lo que es los efectos de la ADH. La ADH aumenta la retención de agua y sodio. En este caso, el péptido natriurético auricular
va a aumentar la pérdida de sodio y agua por orina y también va a disminuir la sed. Y también de forma opuesta o de forma antagónica va a disminuir la liberación de ADH y principalmente de ADH, vamos a decirlo, de aldosterona también. Y también va a causar vasodilatación periférica. Es decir, sus efectos son muy opuestos a lo que son los efectos de la ADH. Al final, estos efectos van a conllevar disminución del volumen sanguíneo y disminución de la presión arterial. ¿Ok? Ahora, todo lo dicho se puede, o mejor dicho, lo podemos extrapolar al siguiente gráfico. Que con todo lo dicho y si entendemos bien lo que hemos venido hablando, podemos ver aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a explicar este gráfico paso a paso. Tenemos primero una hemorragia. Una persona se cortó por X por Y. Digamos que una hemorragia importante. Ok, esta hemorragia importante causa pérdida de volemia porque obviamente la persona está sangrando. Ahora, la hemorragia, la pérdida de sangre va a disminuir el volumen sanguíneo y por ende va a disminuir presión arterial. ¿Ok? Al tú disminuir la presión arterial, vas a disminuir la descarga de los vasoreceptores a nivel de seno carotidio y de callado aórtico, ¿verdad? Ahora, como si bien recordamos, la disminución de la descarga de vasoreceptores va a conllevar a que haya disminución en la actividad del núcleo del tracto solitario, lo cual tiene efectos a nivel simpático y parasimpático. A nivel parasimpático vemos que disminuye la descarga parasimpática y aumenta la descarga simpática, lo cual se va a traducir en un aumento del tono simpático, que es lo que va a comandar el resto de lo que son los cambios. Aumentas la descarga simpática a nivel de corazón, aumentas frecuencia cardíaca, aumentas volumen latido y aumentas contractibilidad, que si bien recordamos esto es por aumento de aumento de la entrada de calcio, por la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y por aumento de la actividad de cerca. Esto va a causar al final aumento de toda la mecánica cardíaca con aumento de contractibilidad, con aumento de volumen y con aumento de frecuencia. Esto va a conllevar a un aumento del gasto cardíaco. ¿Ok? Ahora, no solamente a nivel de corazón actúa el simpático. Como bien recordamos, aumenta a nivel parasimpático, a nivel de venas y de arteriolas. A nivel de venas vemos que aumenta el tono venoso por la vasoconstricción venosa. Este aumento del tono venoso aumenta el retorno venoso, lo cual aumenta el llenado ventricular y aumenta el volumen diastólico final. Todo esto, estos dos, el aumento del retorno venoso y aumento del volumen diastólico final, va a conllevar un aumento del volumen latido. Y por ende también aumenta el gasto cardíaco. Y a nivel de las arteriolas aumenta la contracción arteriolar por aumento del tono arteriolar, por supuesto. Esto aumenta la resistencia vascular periférica que nos aumenta la presión arterial. Y bueno, también aumenta la reabsorción capilar, es decir, también aumenta la reabsorción capilar por disminución de la presión hidrostática a ese nivel. Y por ende también aumenta el retorno venoso, en este caso. Y por ende todos estos factores mencionados se van a traducir en un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la presión arterial. Que esto también va a causar va a regular y va a permitir que se llegue al estado de homeostasis previo a lo que fue la hemorragia y manteniendo la presión arterial en rangos normales. Ahora, aquí es solamente lo que es la actividad nerviosa. Falta también ilustrar lo que es la actividad del sistema renina-angiotensina aldosterona y de la ADH, que en este caso, por aumento de la actividad simpática, vas a tener aumento de la liberación de renina, que la renina aumenta la producción de angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 a su vez va a causar aumento de la resistencia periférica por contracción arteriolar. También aumentas la producción de aldosterona, que la aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio y agua a nivel de túbulo colector, a nivel renal, vamos a decirlo. Y es por esto aumenta también el volumen sanguíneo, que conlleva a un aumento del retorno venoso, o conlleva a su vez aumento del volumen latido y por ende también aumenta el gasto cardíaco. Y también tenemos que sumarle a todo esto la actividad de la ADH, que la ADH aumenta la retención de agua y de sodio, por ende aumenta aún más
la volemia con aumento del retorno venoso, que conlleva un aumento de volumen latido y por ende aumentas más el gasto cardíaco. Y todos estos factores, tanto los humorales como los nerviosos, van a conllevar aumento de gasto cardíaco con un aumento de presión arterial para mantener al organismo en esta situación que es hemorragia y llevarlo a lo que fue su estado previo a la injuria o a la noxa. Esto sería todo lo que es la regulación cardiovascular. Si tienen alguna duda me pueden consultar tranquilamente. Aquí les dejo donde contactarme y también pueden preguntar cualquier cosa por privado. Sin mucho más que decir, muchas gracias por su atención.